Los métodos argumentativos. La argumentación jurídica debe construirse desde tres perspectivas distintas: su objeto, el método y la función de la misma. La manera de exponer o plantear las razones de manera eficaz con el objeto de persuadir y convencer al destinatario o interlocutor. Aristóteles distingue tres tipos de géneros retóricos. 1. El discurso judicial. Se dirige a los tribunales y trata de defender o acusar en relación con valores de justicia y de injusticia. Los razonamientos han de ser más rigurosos, porque el auditorio es más culto. Para ello se utiliza el método deductivo. 2. El deliberativo. Se orienta hacia las asambleas que han de decidir sobre el futuro en función de los valores de utilidad o inutilidad. El argumento es de tipo inductivo. El género epidíctico. Utiliza el razonamiento de elogio o blasfemia de personas e ideas, basándose en valores de lo bello y lo feo. La argumentación se desarrolla en forma de proceso y se articula en fases o pasos en que se pueden ir logrando el asentimiento a una afirmación. Entre las técnicas argumentativas más utilizadas encontramos la siguiente. 1. La técnica de la reciprocidad. Con esta técnica se busca aplicar el mismo tratamiento a dos situaciones, hechos o personas que no son idénticas. 2. La técnica de la comparación. En esta técnica se confrontan dos partes en controversia, pero a diferencia del anterior se suele apelar a los lugares comunes de la cantidad, de la cualidad se utilizan para cuestionar los argumentos cuyas principales razones son cuantitativas. 3. La técnica del argumento pragmático. Esta técnica se detecta en aquellos argumentos que se esfuerzan por mostrar las consecuencias o efectos favorables o desfavorables de aquello que está puesto en discusión. 4. La técnica del despilfarro. Con este argumento se suele intentar minimizar los esfuerzos que se han realizado hasta ese momento y se procura continuar en la misma dirección trazada. 5. La técnica de la dirección. Con esta técnica se pretende dividir el objetivo trazado en etapas. Esto se hace ante la imposibilidad o la inconveniencia de presentarlo en su conjunto o en su totalidad como la mejor solución al problema planteado. La técnica de la superación. Con esta técnica se intenta obtener más de lo que se ha alcanzado hasta ese momento. 7. La técnica del recurso a la autoridad. En los argumentos en que se utiliza el recurso a la autoridad se recurre a las actitudes, saberes u opiniones de las personas o grupos con alguna reputación o prestigio para sostener la posición que se expone. 8. La técnica del ejemplo. Son argumentos que sostienen todo su peso en la exposición de casos particulares. Es importante que a la hora de argumentar se tomen en cuenta las siguientes notas, a fin de que la argumentación no incurra en algún representación falsa de los argumentos en contra, como en la utilización de un hombre de paja en lugar del asunto real a considerar. Utilización del razonamiento circular, en donde una premisa no demostrada se utiliza como punto inicial de un argumento que se construye sobre la base de esa premisa, en lugar de a partir de un hecho establecido. Falsa analogía, en donde existen similitudes, pero no de la clase que se requiere para demostrar el argumento sostenido. Creación de un falso dilema. Se hace creer que solo existen dos opciones, la que se argumenta y otra que generalmente es indeseable, cuando de hecho existen varias opciones o varias alternativas. Realizar una maniobra de distracción. Esto es, introducir cierto punto que no es relevante para la distracción,
y que solo sirve para desviar la atención del lector de la debilidad existente en el argumento. Argumentación ad hominem, que consiste en un ataque a la persona que argumenta en contra, en lugar del argumento contrario. Provincialismo. Consiste en argumentar, apelando a la tendencia y creencia del pensamiento de un grupo particular y de ver las cosas desde el punto de vista de los que forman el grupo frente a los que están fuera de él. Mala utilización del razonamiento deductivo. Un principio amplio y llegar a la conclusión no probadas o no garantizadas. Utilizar hechos incidentales y apoyarse en ellos para establecer un principio amplio, que no necesariamente sigue una generalización precipitada. Hacia un posible paradigma para la argumentación judicial. La argumentación judicial es una especie de la argumentación jurídica, cuyo objeto es demostrar, o en su caso, mostrar la eficacia de las consideraciones que llevaron al juzgador a decidir un caso concreto en uno o en otro sentido. Para este efecto se propone el siguiente paradigma como una posible vía para el estudio de los casos judiciales. Dicho paradigma incluye los siguientes elementos: caso judicial, problema jurídico, hipótesis, referentes normativos, enfoques metodológicos, posibles soluciones, crítica, decisión. El caso judicial es la unidad jurídica problemática. También podemos denominar al expediente judicial que se encuentra en estado de resolución como un caso judicial. Problema jurídico. Es una situación confusa que se requiere aclaración o la presencia de algún elemento que entorpece la marcha regular de los acontecimientos. En la metodología jurídica se dice que problema es la litis judicial o jurisdiccional. Hipótesis. Es un enunciado o firmado o formulado por alguien. En el momento en que se formula la hipótesis, se ignora su verdad, es decir, no está verificada ni refutada. Referentes normativos. Son el conjunto de instrumentos de contenido jurídico, tales como las normas positivizadas, costumbre, precedente, jurisprudencia, como criterio interpretativo judicial, principios del derecho y dogmática interpretativa, que son A. Principios del derecho. Resultan ser mandatos de optimización en tanto mandan la mejor conducta posible según las posibilidades fácticas y jurídicas. B. Norma jurídica. Es una prescripción de conducta general e imperativa, cuya función es ordenar una determinada conducta que incluye tanto acciones como abstenciones dentro del supuesto de hecho prescripto por la misma norma. Las normas jurídicas no se refieren a lo que es, sino a lo que debe ser. Jurisprudencia. Se considera la jurisprudencia como fuente del derecho. Precedente. Precedente judicial es una resolución dada que ha resuelto un caso sustancialmente idéntico al que se debate y consiste en aplicar a un caso judicial la regla resultante de otro anterior, que por las características comunes de ambos resulta exactamente aplicable. Dogmática jurídica. La doctrina científica se le concedió valor vinculante, especialmente en atención a la autoridad o prestigio de quien procedía o en virtud de su unanimidad. Costumbre. Es una especie de hábito que exige regularidad en la conducta de los individuos, en circunstancias análogas. El carácter social de la costumbre le da una presión normativa. Enfoques metodológicos. Los procesos sociales no son simplemente procesos mecánicos, sino que son redes de acciones en las cuales las concepciones, las actitudes, las intenciones y los motivos intervienen en el transcurso de estos procesos. Posibles soluciones. Un problema puede admitir varias respuestas, aunque solo debe elegirse una como la correcta. A partir de los postulados: A. Las respuestas se encuentran en la razón. B. La razón puede ser guiada o apoyada por un acto de conocimiento.
o por un acto de voluntad o por ambos. C. La razón debe estar libre de prejuicios o de elementos que puedan viciarla o nublarla. D. La objetividad en la razón es fundamental para llegar a la justicia. Y E. Una mente objetiva es aquella que aprecia la realidad tal como es. Crítica. Una vez presentada a título provisional una idea, se extraen conclusiones de ella por medio de una deducción lógica. Esas conclusiones se comparan entre sí y con otros enunciados pertinentes. El proceso de contrastación consiste en ver si la hipótesis está confirmada por datos relevantes, recolectados antes de la formulación de la hipótesis. Decisión. La decisión elegida debe ser aquella que no distorsione la naturaleza de las cosas y sea capaz de convivir con los demás componentes del sistema.